Hola, mi nombre es Jorge González Villanueva y soy el formador para este curso de Fundamentos de Front-End. A lo largo de este curso vamos a centrarnos en dos tareas. Por un lado, vamos a entender qué es el desarrollo de front-end, vamos a conocer los conceptos y los términos habituales en desarrollo de front-end y por otro lado, vamos a aprender los principios de las tecnologías implicadas dentro de este tipo de desarrollos. Vamos a ver pequeñas introducciones sobre los distintos lenguajes que necesitaremos y también haremos introducciones a algunos de los frameworks más utilizados en este tipo de desarrollos. Antes de nada, vamos a aprender entonces en qué consiste el front-end. Habitualmente se repite una misma estructura en la cual hay una parte en cualquier aplicación web, por ejemplo, en cualquier página web, que se visualiza dentro de lo que es el cliente, o sea, dentro de lo que es el user agent que está en comunicación directa con el usuario, y otra parte distinta que es la que corre en el servidor. Dicho de otra manera, con un ejemplo más básico. Hay una parte que es la que se ve en el navegador y hay otra parte que es la que se ejecuta en el servidor. Son partes completamente diferenciadas y cada una tiene una serie de características. En principio, el frontend va a ser todo lo que tiene que ver con lo que se ve en la parte del cliente, en la parte del user agent. Así que se va a ocupar de mostrar los contenidos, se va a ocupar de controlar la interacción del usuario con ese user agent y se va a ocupar también de efectuar peticiones al servidor. Y luego esas peticiones, esos envíos de datos que vamos a ir haciendo al servidor, el servidor, el backend, es el que se va a ocupar de recuperar desde bases de datos y desde archivos todo tipo de información que va a ser devuelta a nuestro frontend en diferentes formatos. Así que el user agent además también tiene que ser capaz de utilizar esos datos en JSON, por ejemplo, o en XML, o incluso también de mostrar los datos HTML que estemos recibiendo para que así el usuario pueda interactuar con ellos. Atendiendo a qué es lo que va a tener una parte y otra, podemos también distinguir fácilmente. En la parte de frontend, por supuesto, vamos a tener páginas web, o sea que un desarrollador frontend tiene que ser capaz de crear páginas web. Pero no solo eso, aparte del concepto clásico de páginas web, de los típicos portales, por ejemplo, donde hay información, también un desarrollador frontend debería de ser capaz de crear aplicaciones web, web apps, que son en realidad webs en las que se realizan ciertas tareas que van más allá de simplemente mostrar información. Sirven para gestionar información, para enviar información, para mostrar de determinadas maneras específicas y más avanzadas información. El desarrollo de aplicaciones web hoy en día es fundamental. Pero no solo eso, también un desarrollador de frontend debería de ser capaz de crear apps, de crear aplicaciones, por ejemplo, para ver en dispositivos móviles. Y hay muchas otras tareas que en realidad se pueden englobar dentro de estas tres, pero que tienen necesidades específicas. Pues, por ejemplo, pueden ser cosas como crear libros interactivos en los que haya ciertas partes con animaciones que hagan más atractiva su lectura, o, por ejemplo, la creación de juegos. Cada tipo de forma de trabajo del frontend tiene sus necesidades y por tanto hace falta aprender frameworks específicos y hace falta ser más experto en un lenguaje de programación o en otro. Pero en principio, más o menos esto es lo que podría englobarse dentro de lo que es el desarrollo de frontend. En la parte de backend, en cambio, el concepto es completamente distinto. Estamos dentro del servidor, entonces más bien un desarrollador backend lo que tiene que hacer es entender cómo funciona el servidor, entender mucho de seguridad, saber cómo trabajar con bases de datos, saber cómo generar las distintas tareas que hace un servidor, por ejemplo, el envío de mails o, por ejemplo, la creación de archivos, el hacer upload de archivos, el cómo devolver los datos que vayamos a necesitar dentro del frontend. O sea, como se puede observar, son tareas más o menos más abstractas y menos relacionadas directamente con el usuario. En cambio, tienen necesidades más técnicas. Hay que entender mucho mejor cómo funcionan los servidores y la seguridad dentro de ellos, la transmisión de información, etc. Si en vez de atender a lo que son las tareas, atendemos a los lenguajes de programación que necesitaremos, está claro que un desarrollador frontend lo primero que va a necesitar es HTML, o sea, la estructura básica que va a servir para mostrar dentro de los user agents información. Pero además también vamos a tener que dar aspecto a esa información, así que necesitaremos conocer programación CSS y necesitaremos crear interactividad y controlar qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado en nuestras aplicaciones frontend, así que también necesitaremos JavaScript. Sin embargo, en la parte de backend el concepto es distinto. Necesitaremos lenguajes de servidor como PHP o, por ejemplo, ASP.NET. Lenguajes que están pensados para que se conecten con la base de datos
y me devuelvan HTML que sea el que muestre dentro de ese frontend. Así que, resumiendo, un desarrollador frontend debería de ser capaz de programar con HTML, de dar aspecto a los contenidos con CSS y de controlar todo lo que se está viendo utilizando JavaScript. Estas aplicaciones frontend que vamos a ir creando se van a ver en ordenadores, por supuesto, pero además de en ordenadores también se verán en tablets, se verán en teléfonos móviles y en realidad hoy en día tenemos montones de dispositivos distintos donde se pueden visualizar estos contenidos, por ejemplo en televisores o en consolas, por poner solamente algunos de los ejemplos, lo cual significa que tenemos que ser capaces también de crear contenidos que se adapten a las necesidades del dispositivo donde se vean, o sea que tendremos también que pensar en responsive design, lo cual implica que un desarrollador frontend en principio debería de ser capaz de maquetar los contenidos, debería de ser capaz de maquetar HTML, pero también debería de ser capaz de conocer JavaScript para controlar la interacción del usuario, debería de ser capaz de utilizar JavaScript para gestionar mediante Ajax los datos que estoy recibiendo. Debería de ser capaz entonces también de conectarse con todo tipo de servicios web basándose en peticiones HTML. Debería de ser capaz de generar animaciones con CSS3, por ejemplo, de conocer técnicas de SEO, o sea, de ser capaz de estructurar correctamente el HTML y de añadir todo tipo de plugins que mejore esa visualización de las páginas para buscadores. Debería de tener conceptos de accesibilidad, así que conocer HTML para que sea capaz de que lectores de pantalla sean capaces de visualizar nuestras páginas. Debería de tener conocimientos de usabilidad, por ejemplo, para que así el control de la interacción sea óptimo y sea más atractivo para los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas que hay que saber para ser capaz de desarrollar frontend. Sin embargo, todo esto que así dicho parece francamente complicado, realmente no lo es tanto. Veremos que con una cantidad de conocimientos limitada podemos estar a un nivel bastante alto dentro de lo que es el desarrollo de frontend. Y también nos encontraremos con que habrá desarrolladores frontend más especializados en la creación de aplicaciones móviles o más especializados en el responsive design o más especializados, por ejemplo, en la gestión de datos en aplicaciones web. Cada uno encuentra su hueco y es un trabajo en el que hay muchísimos huecos posibles y por tanto también hay muchísimas opciones profesionales.